Número 10. Araña en la barriga. En 2014, Dylan Maxwell se fue a las vacaciones de su vida, pero cuando regresó a casa, tenía una araña en el cuerpo. Dylan viajó a la hermosa isla de Indonesia de Bali, solo para que una molestia de 8 patas atravesara una pequeña cicatriz y viajara hasta su torso. Dylan, nativo de Australia, tuvo la araña dentro de su estómago durante 3 días antes de que se la extirparan quirúrgicamente. Sorprendentemente, la araña dejó un rastro casi como una marca de quemadura desde el ombligo hasta el pecho. Siendo de Australia, estoy seguro de que Dylan ha tenido una buena cantidad de experiencias con arañas aterradoras, pero probablemente no esperaba que hubiera una dentro de él. Cuando sucedió por primera vez, Dylan no sabía lo que estaba pasando. El dolor y el enrojecimiento dejaron en claro que estaba lidiando con algún tipo de insecto, pero cuando vio a un especialista en un centro médico local en Bali, supusieron que solo era una picadura de insecto. El médico le dio antihistamínico y dijo que debería mejorar, pero las cosas no desaparecieron y Dylan todavía sentía que algo no estaba bien. Cuando regresó a Australia, todavía tenía dolor y había una línea roja feroz de algo que se dirigía hacia su cabeza. Los médicos australianos realizaron algunas pruebas y miraron dentro de su estómago y allí fue donde encontraron la araña tropical. Los médicos tuvieron que sacar la araña del interior de Dylan. Luego la pusieron en un frasco de muestras como una especie de criatura alienígena. Ya sabes, como recuerdo de Bali. Y ahora el número 9. Pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y apoyar al canal. Si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte, unirte a la familia de Lo Puedes Creer y seguir disfrutando de nuestros videos. Número 9. Impregnado por un calamar. Un informe médico extremadamente extraño se hizo público en 2018 y detalla a una mujer a la que un calamar puso huevos dentro de ella. Según el parte médico, una mujer de 63 años requirió atención médica de emergencia luego de que comiera un calamar crudo y le inseminara la boca. Su lengua quedó literalmente impregnada al comer calamares poco cocidos sin extirpar los órganos internos adecuados. Cuando los médicos examinaron a la mujer, que estaba experimentando algunos síntomas extraños, encontraron 12 pequeñas bolsas de jugo reproductivo de calamar parecidas a insectos en su lengua y encías. Estos cuerpos extraños pronto fueron identificados como espermatóforos del calamar volador japonés. Los médicos dicen que la mujer no pudo extirpar los órganos internos y luego empeoró su problema al no hervir adecuadamente al animal antes de comérselo. Mientras sorbía el calamar en su boca, los espermatóforos encontraron un lugar suave para incrustarse, su lengua y encías. No logró comerse el calamar entero, porque en cuanto le inseminaron la boca, lo escupió. Sintió como si 1000 hormigas hubieran saltado dentro de sus mandíbulas y experimentó un dolor inmenso y una sensación repugnante de retorcijones. Esta sensación de retorcijón eran los organismos parecidos a insectos que penetraban en su mucosa oral. Los calamares nunca eclosionaron completamente dentro de su boca. Fue directamente a un médico y le extrajeron profesionalmente los diminutos espermatóforos. No conozco todos los detalles científicos, pero eso fue bastante inquietante. ¿Qué opinas? Número 8. Tenia monstruosa. Ok, voy a tratar de superar esto sin vomitar. La tenia de un hombre se hizo famosa internacionalmente en 2021 cuando se grabó que la sacaban del recto de su huésped. La tenia medía 18 metros de largo, lo que la convierte en una de las más largas jamás extraídas del cuerpo humano. ¡Yuck! Es posible que estés familiarizado con las tenias, pero lo que quizás no sepas es que el cuerpo humano alberga billones de microorganismos, muchos de los cuales se encuentran dentro de nuestro intestino. La mayoría de estos microorganismos permiten que nuestro cuerpo funcione correctamente, pero a veces nos infestamos con un parásito que actúa en nuestra contra. En el caso de este hombre de 67 años en Tailandia, tenía una tenia de res en su cuerpo. Estaba causando gases crónicos y un dolor de estómago intenso. El parásito había infestado sus intestinos inferiores y estaba devorando toda su comida. Este tipo de tenias pueden ingresar al cuerpo humano cuando alguien come carne de res que no se ha cocinado adecuadamente o que ya está infectada. Probablemente así fue como consiguió tener esta tenia en su organismo. Los médicos extrajeron la tenia como lo harían en cualquier caso normal, pero esta tenia siguió saliendo y cuando le sacaron toda la tenia de su cuerpo, los médicos estaban en estado de shock.
creen que es la tenia más grande que han extraído en Tailandia en más de 50 años. Después de que se la sacaron, los médicos sugirieron al hombre que cambiara sus hábitos alimenticios para evitar otro incidente como este. ¿Alguna vez has tenido una tenia o un parásito? Espero que no, pero si lo has tenido, haznoslo saber en los comentarios. Número 7. Cucarachas en el oído. En 2022, Zane Wedding obtuvo un poco más de lo que esperaba cuando se fue a nadar tranquilamente. El hombre de 40 años, de Auckland, Nueva Zelanda, se zambulló en la piscina de su localidad y una cucaracha se le metió en la oreja. Cuando terminó de nadar y secarse con la toalla, pensó que era extraño que su audición estuviera disminuida en su oído izquierdo. Pensó que tenía agua atorada en el oído y siguió intentando sacársela durante todo el camino a casa. Usó unas gotas y se durmió en el sofá, pero cuando despertó todavía le molestaba la oreja. En ese momento supo que algo andaba mal y fue directamente al médico. Desafortunadamente para Zane, el médico no fue de ninguna ayuda. El médico simplemente dijo que tenía agua bloqueada en el oído y que debía irse a casa y secarlo con un secador de pelo. Eso fue exactamente lo que hizo Zane durante todo el fin de semana. Masticó chicle, salió a correr, usó velas para los oídos, pero simplemente no podía detener la terrible sensación en su oído. Finalmente, cuando terminó el fin de semana, fue un médico de oído, nariz y garganta el lunes temprano. El médico echó un vistazo dentro de su oído y dijo: ¡Oh, Dios mío! Creo que tienes un insecto en el oído. Durante todo el fin de semana, Zane se había estado soplando la oreja con un secador de pelo, esencialmente cocinando la cucaracha muy lentamente dentro de su tímpano. No tenía agua en la cabeza, tenía una cucaracha moviéndose en su cráneo. El médico tardó menos de 5 minutos en sacarla y el alivio fue instantáneo, pero el trauma tal vez no tanto. Esperamos que esto sea una lección para todos. Si tienes un mal médico o si por algo no te sientes bien, definitivamente obtén una segunda opinión o tal vez incluso una tercera. Número 6. Gusano en el cerebro. En abril de 2001, una mujer en Arizona estaba ocupada recuperándose de una cirugía cerebral. Dawn Becerra dijo a los medios locales que después de 6 horas de cirugía se sentía mucho mejor que antes. Dawn tuvo que someterse a una cirugía porque después de visitar México y comer un taco de cerdo 3 años antes, un gusano se había metido en su sistema. Dawn se enfermó 3 semanas después de comer el taco misterioso. Pronto comenzó a sufrir convulsiones, pero los médicos no podían entender qué estaba pasando. Luego, después de extensas pruebas, se dieron cuenta de que tenía un gusano parásito dentro de su cerebro. El gusano le había causado algo llamado neurocisticercosis o una lesión en su cerebro. Este caso podría haber sido fatal. Lo último que alguien necesita es un gusano que le destroce el cerebro. Los médicos de la clínica Mayo en Arizona creían que el taco que comió Dawn contenía Taenia solium, un parásito bastante común en América Latina. En condiciones insalubres, el parásito puede transferirse al cuerpo humano a través de su comida. Dawn ingirió el parásito, se adhirió a su pared intestinal y pronto se convirtió en un gusano. Entonces el gusano tuvo libertad dentro de su cuerpo, nadando a través de su torrente sanguíneo como si estuviera de vacaciones. Finalmente llegó a su cerebro, donde causó algunos daños en los tejidos antes de morir y descomponerse, lo que provocó que el tejido circundante se inflamara. Para eliminar el gusano, Dawn tuvo que someterse a una cirugía cerebral mientras aún estaba despierta. Fue una experiencia traumática, brutal y que le cambió la vida. Pero Dawn salió al otro lado con un certificado de buena salud, sin mencionar que tienes que ser más cuidadoso con una higiene adecuada. ¿Vas a comer tacos de puerco después de escuchar esta historia? Déjame saberlo en los comentarios y presiona suscribirte mientras lo haces. Número 5. Araña en la oreja. En 2019, una mujer de Kansas City pensó que tenía agua en el oído. Susie Torres le dijo a las noticias locales que sufría de una sensación de anegamiento en el oído que simplemente no desaparecía. Fue al médico y el asistente médico que la miró al oído casi gritó. Usando la luz de su instrumento, pudieron ver algo con muchas patas moviéndose dentro de su oído. Era una araña, y no una araña cualquiera. Los médicos extrajeron una reclusa marrón extremadamente venenosa,
uno de los dos únicos arácnidos venenosos nativos de los Estados Unidos. Susie tuvo mucha suerte de que la araña no la mordiera mientras hacía su nido dentro de su cabeza. Dios mío, espero que este video no les dé pesadillas. Lo siento, nadie tiene idea de dónde vino la araña. Susie nunca fue capaz de precisar exactamente cuándo comenzó la sensación incómoda y solo pensó que tenía agua atorada en el oído por una ducha que se había dado. No obstante, la experiencia la ha dejado traumatizada. Le ha dado por meterse bolas de algodón en los oídos por la noche para asegurarse de que las arañas ya no se metan en su cráneo. Es una buena idea. Número 4. Caracol en la rodilla. Un niño en California tuvo un pequeño accidente en la playa. Tenía un rasguño en la rodilla, algo que normalmente no es gran cosa. El único problema fue que un caracol de mar, de alguna manera, se metió dentro de la herida y luego creció dentro de la rodilla derecha del niño. Todo le sucedió en 2013 al joven Paul Franklin, de tan solo 4 años. Se cayó, se raspó la rodilla y su padre limpió la herida y le puso una curita. Un par de semanas después, la herida claramente se había infectado. Estaba hinchada y roja, y la madre de Paul estaba preocupada de que pudiera tener una infección por estafilococos. Le dieron antibióticos a su hijo, pero había una enorme protuberancia negra debajo de su piel. La madre de Paul creyó que podría drenar la herida, pensando que la protuberancia negra era una especie de burbuja gigante de pus. Apretó el bulto con los 2 dedos y la sacó de la carne de su hijo, pero ella no entendía por qué parecía una pequeña roca negra. Después de darle varias vueltas entre los dedos, se dio cuenta de que era un caracol de mar. ¿Serías lo suficientemente valiente como para apretar la herida o preferirías ir al médico? Haznoslo saber en los comentarios. El caracol debe haber entrado en el rasguño de Paul mientras estaba en la playa. Luego creció durante todas esas semanas que estuvo atrapado dentro de su cuerpo. El preescolar estaba tan emocionado que se quedó con el caracol e incluso lo llamó Turbo. Número 3. Pescado en la vejiga. No es inusual en Asia visitar un spa de peces, un lugar donde te sumerges dentro de un tanque de peces y te limpian toda la piel muerta. En realidad, estos spas de peces son bastante populares, están en todas partes ahora. Algunos spas de peces son solo para los pies, mientras que otros pueden usarse para todo el cuerpo. En 2011, NBC News informó sobre una historia que había estado circulando, pero que no pudieron confirmar por completo. La historia era sobre un hombre en China que visitó uno de estos spas de peces y sumergió su cuerpo en el tanque. Mientras el pez lo mordisqueaba, sintió un dolor agudo en el último lugar en el que quería sentir un dolor agudo, si sabes a lo que me refiero. Inmediatamente se apresuró a ir a una clínica, donde los médicos extrajeron una anguila de su vejiga, que de alguna manera se había movido hacia arriba en su uretra. Si bien esa historia aterradora nunca se confirmó al 100%, otro caso similar sí lo fue. En la India, los médicos encontraron una sanguijuela que había entrado a la fuerza en la uretra de un joven de 16 años y se había alojado dentro de su vejiga. El informe del caso dice que el joven estaba parcialmente sumergido en un arrozal y luego, en los días siguientes, comenzó a sufrir fiebres inexplicables y la necesidad urgente de orinar. Pasaron 2 meses antes de que la familia del joven finalmente lo llevara al hospital, donde los médicos se dieron cuenta de que tenía una sanguijuela en la vejiga. Pero no te preocupes, los médicos le quitaron la sanguijuela y el joven se recuperó por completo. Lo mismo le sucedió a otro adolescente en 2007, también en la India. Los médicos reportaron el caso por tener que sacar un pequeño pez de la vejiga de un adolescente. Según el adolescente, estaba limpiando una pecera y luego decidió usar el baño mientras sostenía uno de los peces. El pez, de alguna manera, se escapó de su mano y se alojó en la vejiga del joven, donde se acomodó. Los médicos finalmente decidieron que el joven estaba mintiendo y que había puesto el pez allí a propósito, sin darse cuenta de que tendrían que extirpárselo quirúrgicamente. ¿Has estado alguna vez en un spa de peces? Déjame saberlo en los comentarios y presiona suscribirte mientras lo haces. Número 2. Gusanos cerebrales. En 2017, una mujer sin hogar en la India tenía una infestación de gusanos en la cabeza. La mujer fue descubierta sentada al costado de una carretera y llorando a mares porque tenía un dolor inmenso. Fue descubierta en este estado atroz por voluntarios de una organización benéfica local. Intentaremos no ser demasiado gráficos aquí porque esto es bastante perturbador.
Fue una suerte para la mujer porque cuando los trabajadores voluntarios la encontraron llorando al borde de la carretera en Rajasthan, tenía gusanos en el cráneo. Los voluntarios llevaron a la mujer, luego identificada como Preti Devi, al refugio de su organización. Una vez allí, los voluntarios sacaron los gusanos de su cráneo uno por uno, limpiaron sus heridas y luego cuidaron a Preti para evitar que los gusanos regresaran. Tal vez te preguntes cómo alguien podría tener gusanos que salen de los agujeros en su cráneo. La respuesta es que la víctima fue brutalmente agredida 6 meses antes y obligada a vivir en la calle. Nunca pudo buscar atención médica y sus heridas nunca fueron limpiadas. Esto es absolutamente horrible. Las heridas abiertas atrajeron moscas que pusieron sus huevos dentro de los cortes. En un corto periodo de tiempo, los cortes se convirtieron en heridas abiertas de las que salían gusanos. Si los voluntarios no hubieran recogido a Preti cuando la encontraron, sin duda habría muerto. Pero desde que fue rescatada, sus heridas han sanado por completo. Ella dice que su acto generoso restauró su fe en la humanidad. Dijo que estaba muriendo lentamente y que si el ángel no la hubiera visto, ya estaría muerta. Preti ha decidido irse a su casa y comenzar una nueva vida. Número 1. La anguila del estreñimiento. Según Global Times, un hombre en China fue hospitalizado en 2021 después de usar una anguila viva para tratar de curar su estreñimiento. El individuo, que permanece sin nombre por razones bastante obvias, tuvo un caso desagradable de no poder ir al baño. En China existe un antiguo remedio popular en el que puedes usar una anguila insertada dentro de tu cuerpo para curar un caso particularmente grave de estreñimiento. Entonces, eso es exactamente lo que hizo este hombre. Empujó una anguila de 20 centímetros en su trasero en un intento de curarse, pero en lugar de aliviar la condición médica del hombre, la anguila se deslizó dentro de su abdomen. Probablemente puedas adivinar hacia dónde va el resto de la historia. El hombre tuvo que correr al hospital, aunque no por un día. Era demasiado tímido para ver al médico, por lo que estuvo en su casa en agonía durante unas 24 horas antes de rendirse, y aparentemente llegó justo a tiempo. El médico que realizó la cirugía para extraer la anguila dijo que el hombre habría muerto debido a que la bacteria de la anguila se propagó en su intestino grueso. Gracias por ver el video y no te olvides de darle me gusta a este video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.